Hola a todos, jóvenes. Voy a ponerse el casco, güey. Arquitecta Marcela Solorio, ¿qué anda haciendo usted por acá en estos Aquí nada barrios? más, soleándome, Que ya no soleándome. quiera. Ya nomás. ¿Quién está detrás de mí? Arquitecto Martín Figueroa. ¿Qué tal, Arqui? ¿Cómo Aquí estamos? A la orden. ¿Cómo vamos, ¿Cómo arquitecto? ¿Y quién está por acá? Avanzando. Bastante. No sé cuándo fue la última vez que viniste. Creo que yo ni estaba, ¿verdad? No estabas, canijo. ¿Dónde andabas? Me tomé unas vacaciones merecidas, ¿no? Alguien tiene que tomar vacaciones en esta Vení. empresa. Es que, imagínate, también tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí, dicen. Que Ya, no lo ya, conozco, ya. pero sí, ¿verdad? Dicen. Pues mira, estamos avanzando también, algo que no te había tocado ver, las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Ahorita Ya vamos a tenemos. revisar eso, sí. El frente tiene. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas, Arqui, bien. El frente tiene, Manuel, de tu casa, de tu terreno, tiene 450. Sí, ¿verdad? Si correcto. tú divides 450 entre FI, que tiene 1.618 de valor, te va a dar 272 más o Ocho. menos. 278. 278. Ajá. Y ese 278 es justo donde arranca la ranura, ¿verdad? Así es. Entonces, y luego hicimos otro ajuste porque alguien nos pidió otro piso, ¿verdad? En la casa. La escalera. Nomás la escalera, ¿va? Entonces, como vamos a tener que crecer el pretil por ese segundo piso, para que no se anden cayendo por ahí, entonces eso nos hace que se eleve el frente de la casa. Entonces, hicimos un ajuste para que ese pretil tuviera una relación con la ranura áurea. Así es. Entonces, aquí el arquitecto Oscar Santiago, él fue el que hizo la propuesta de dejarle 1.10 m, me parece, ¿verdad? De De pretil. pretil. Ujú. ¿Para qué? Para que nos diera la misma medida del frente. 450 por 450. Sí, tenemos un cuadrado perfecto, tal cual. Y luego lo chistoso es que hay otro cuadrado perfecto, ¿verdad? A la ranura. Así es. ¿Cómo funciona ese? En proporción, digamos, tú vas a ver en proporción, no sé si ubican al hombre de Vitruvio, Ajá. la escultura bueno, es una pintura más bien, ¿no? De Da Vinci. En el cual él plasma la relación correcta entre las proporciones del cuerpo humano. Ujú. Entonces, esto te lo va generando como en relación a lo que tú vas, Un cuadrado, un círculo. Ajá. tú vas teniendo esa relación y siempre tienes algo proporcional. Entonces, esto es básicamente la proporción áurea. Excelente. Así es. Entonces hay 274 creo que aquí y va a haber 274 también acá. Así es. Entonces hay un cuadrado aquí y hay un cuadrado acá. Eso hace la pieza perfecta. Así es. Y luego el otro cambio que ustedes no habían visto es que vamos a hacerle un portón, ¿verdad, Emanuel? Ujú. Un portón metálico y de lámina lisa, Ujú. ciego completamente. ¿Tú sabes lo que es la arquitectura introspectiva, Manuel? No muy bien. La arquitectura introspectiva básicamente es arquitectura que enfatiza como primera importancia la intimidad. Introspectiva viene de la palabra introspección, que significa voltear hacia adentro. Entonces, una arquitectura que voltea hacia adentro está buscando protegerse, ¿verdad? Un poco de Más privacidad, ¿no? más privacidad, así de Que sencillo. nada. Entonces, por eso ese portón de lámina lo vamos a hacer liso completamente para que no haya visual de afuera hacia adentro. Que la gente no sepa si está estacionado un carro, una moto, si están Sí, los sí. niños jugando ahí. Más privado, pues. ¿Tú qué opinas? Más seguridad. ¿Te parece más seguridad? Sí, Exactamente. sí, ante todo es la seguridad, como le habíamos comentado atrás. Y esa es una buena idea. Tener y que no vean que hay dentro de.
Y ¿verdad? que estén protegidos, Ujú. pues, Sí, ustedes también. Sí, es lo principal en este territorio, pues que está un poco solo. Más adelante se va a desarrollar, pero en eso pues debemos estar protegidos para cualquier situación. En algunos años ya la abres si quieres. ¿Eh? Si quieres, Le hago ranuras ahí. le haces unas ranuras. Y si No, no, pero así está bien. Así y como si se no ve en el quieres, no. diseño todo, Ajá. ¿para qué le mueve uno si está excelente así? ¿Ya viste los renders? Los Ya, últimos. del último que con lo que creció, no, se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? Cuando yo vi ese render dije, creo que esta es mi obra favorita. Sí, no, se ve mucho más grande. Pues grande está. Sí. Yo ahorita que volteé para allá dije, ay, Algo tan Sí. sencillo como esa Sí. posición de la ranura, a mí me motiva. Vamos a entrar porque la Marce se está Ah, quemando. ay, sí, por Adelante. favor. Adelante. Sí. Yo me ando Ya chicharrando. vi que Pásale, aquí Manuel. de este lado ya están impermeabilizando todo, ¿verdad? Sí, eso fue Correcto. lo que vi en el avance también de las fotos. Aquí estamos aplicando el Fester Vaportite, ¿verdad? Así es. Ok, cuéntanos cómo están aplicando, porque es muy importante que la gente sepa cómo se aplica, porque un producto, si no se aplica correctamente, no te pueden garantizar. Así es. Antes que nada, se aplica un producto que es digamos, un primario, el Fester Hydro Primer. Se le da un tiempo de secado correspondiente al que nos indica el fabricante. Posterior a eso, se aplica una capa de Fester Vaportite. Este es un punto crítico. Aquí hay que ponerle membrana. Sí, Sí, de hecho, bueno, déjate, sigo Adelante. explicando Ajá. cómo va el proceso. Se aplica una capa, se deja al día siguiente para aplicar la segunda capa, y en este caso vamos a aplicar una membrana de poliuretano, o sea, un plástico negro para protegerlo, ya que este es el terreno que tiene más propenso la humedad. a humedad por la misma humedad del terreno, tal cual. Entonces, lo que pedimos aquí es hacerlo desde abajo, escarbar un poco más para protegerlo perfectamente, Ujú. y después vamos a aplicar esa capa impermeable también. Posteriormente vamos a rellenar, ir compactando en capas de 20 centímetros, y con eso le vamos a dar una protección a los muros al interior. ¿Cuántas capas, cuántas manos tiene el Vaportite? Dos capas más el Está en primario. todo el muro, ¿verdad? Sí, Más el primario y el plástico. ajá, exactamente. Ahí también nos convendría quizá hacerle un filtro de grava, ¿no? Para que la tierra no se Justo humedezca. ayer estábamos platicando Ajá. eso con Emanuel, Ujú. qué convendría. También otra opción podría ser un tubo perforado Ajá, y ese enviarlo hacia la cañada. sí. Yo creo que las dos. Porque he visto allá con Jera, así en un patio sí le pusieron un tubo perforado, todo lo de arriba. Y ya pues el agua filtra y se va por el tubo con pendiente, pues ya sea más, más el agua, pues. Hay que hacerlo. Sí, yo creo que vamos a hacer. Sí, es que necesitamos siempre varias capas de protección. Una no es suficiente, ¿no? Necesitamos varias, pero está muy bien. El Vaportite es uno de los mejores productos de Fester, jóvenes, y es de los más generosos porque actúan muy, muy, muy bien. Entonces, es uno que no les debe de faltar en sus obras, si realmente quieren evitar las humedades. ¿Y aquí qué está pasando? Cada vez se oscurece más. Ahí están las niñas. Ya vinieron, ya que Mira, me va a tocar verlas, hace mucho que no las veo. les hicimos una carnita asada a los trabajadores, Ah, qué ya que usted no bueno. viene. Le dije, no, pues, si no, ¿cuándo? Me van a quitar a la gente y nunca les voy a dar algo, pues. ¿Cómo están? Qué gusto verlas. Ah, Mucho la gusto niña verlas otra Naomi, vez. Hola, ¿cómo estás? Naomi. Mucho gusto. Naomi, primero se llama Marcela y la Hola. chiquita, Saluda. la que quería el cuarto morado. Sí. Ella quiere. Buenas Saluda. tardes, señora, ¿cómo está? ¿Cómo está, Saluda al señora? arquitecto Un Martín. gusto. Hola, Saluda. ¿Cómo está? mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y tu cuarto morado? Ya casi, ¿verdad? Ahí va, ahí va. ¿Sigues queriéndolo morado o ya no? Sigo queriendo morado. Bueno, todavía se No puede. lo podemos convencer. Todavía se puede. Tu patio lo vamos a hacer morado. Pero por fuera, morado o blanca.
blanca. Ah, Excelente. ya. Ya. Excelente. Y nadie se le quedó viendo feo. ¿Qué les parece su casa hasta ahora? Va muy avanzado. ¿Sí? Sí, sí, se ve bonito. ¿Sí les está gustando? Sí. Ahorita sí. todavía está muy oscura, ¿no se les hace? Poco, ¿ah? Sí. Sí, no se asusten. No va a ser así de oscura. Va a ser muy luminosa. Gracias. Sí, es que ahorita está muy oscura y más en la etapa de enjarres, ¿verdad? ¿A usted qué le Sí. parece? Pues la verdad, muy bien. He venido pocas ocasiones y ahorita ya tenía tiempo, sin venir y pues sí, sorprendida a cómo estaba todo al principio y lo que se ha avanzado. ¿Qué le parece cómo ha cambiado, al menos la planta baja? Bueno, Bastante, se ve más espacio. se ve más Se ve más espacio. espacio. Quisiera decirle que se ve más luz, pero ahorita de Manuel me la quitó. Yo tenía más luz en esta casa, pero Emanuel me la quitó. Cuéntales qué hiciste, Manuel. Pues es que en sí la rotación del sol está muy baja Le echamos y la es lo culpa. que hace, sí, Ajá. aunque como lo teníamos, de plano no, es que el sol está muy abajo, entonces no alcanza a alumbrar. Si estuviera más arriba, alumbraría demasiado. Entonces eso fue y pues lo subimos, pero no es mucha la diferencia. ¿Te cree? No, tiene Pero razón. ya pintado va a ver que Sí, pues ya pintado claro. va a dar más claridad. Bueno, adelante, adelante, están en su casa. confíe que va a quedar. Gracias. Yo estoy confiando en ti. Yo también, Emanuel. También. Mira, ya movieron también el baño, la puerta. Está mucho mejor. Son esos afines que se hicieron en el proyecto, porque realmente el proyecto lo hicimos express, lo hicimos muy rápido, entonces todavía tenía pequeños detalles a mejorar. Este era uno, ¿verdad? La puerta estaba aquí. Ajá. Entonces tú abrías la puerta y rápidamente tenías la otra puerta. Entonces, y eso yo siempre digo que en la arquitectura hay síntomas, como en una enfermedad. La enfermedad te da síntomas de que tienes un problema. Y para mí, cuando queríamos poner el apagador y no teníamos espacio, es un síntoma de que está mal acomodado. Entonces, esto se acomodó, se acomodó a tiempo. Y este baño va a estar bien interesante, ¿sabes? Porque va a ser una disposición fuera de lo común. En lugar de tener lavamanos y taza a un lado, como todos los baños del mundo, aquí ustedes van a tener lavamanos de frente y la taza de lado. Entonces, el mueble de lavamanos va a ser más grande, porque tienen todo el frente. Y el espejo va a ser más chiquito, porque tiene la rampa arriba, pero se va a ver bien elegante. O sea, porque va a estar con un acomodo más, pues, más agradable, ¿no? O sea, más aprovechando todo el espacio. Y ya tienen instalaciones, cuéntanos. Sí, mira, ya estamos avanzando en lo que vienen siendo instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Aquí previamente, cuando colamos esta contratrave, dejamos unos pases, Muy bien. lo cual nos sirvieron para que ahora que vinieron Humber y su gente, tomaron en cuenta ese pase para salir hacia el, ¿cómo se llama? Recuérdame el Biodigestor. biodigestor, Ajá. correcto, Ok, ¿y el biodigestor hacia dónde va? Hacia acá, hacia el frente. hacia el frente. Así es. El biodigestor de Rotoplas, ¿verdad? Sí, Rotoplas nos lo va a donar, ¿verdad, Rotoplas? correcto. Vayan a etiquetar a Rotoplas y mándenles mensajes en sus redes sociales. Sí funciona, ya vimos que sí funciona. Entonces, todos ahorita, mándenles, si este video lo ven 40,000 personas, 40,000 mensajes a Rotoplas y nos llega el biodigestor. Para no andarle mandando todo el cochinero Atrás. atrás. Mejor que se lo coman las bacterias. Sí, Ok. Muy bien, y entonces ya tenemos, esto es bajante pluvial. este es pluvial. Este es pluvial. Este es pluvial. Pluvial, como dice el Pecas. Lluvial. Pluvial. Sí, ese es pluvial y aquí viene el sanitario por un lado. Este sanitario. Así es. Ok. Ahí está la preparación para la descarga de este baño. Del baño. Y ahí ya llevan el corte, vienen de atrás hacia adelante. Hasta aquí van. Ok. Pero sí, ya hay un gran avance. Aquí ya empiezan los cambios.
Ese es otro cambio. Aquí ya empiezan los cambios fuertes. Ahí ya, Porque, ya lo vio. pues sí, ya tenemos una escalera aquí que no había. Que no había. Y aparte de eso, El lo Abraham que no siempre le dice, gusta. nomás le voy a hacer un bañito. Un techo para y se volvió una... Eh, Pero Bueno, lo vamos a hacer. Ya. de una vez. Este espacio está brutal. Este espacio está bien bonito. Este es un patio, ¿verdad? Bueno, aquí el cambio fue que aquí tenemos menos luz porque ahora hay una escalera que ya se coló, ya, Sí. ya está forjada. ya está forjada. Porque esa cimbra pues ya no está cargando mucho, ¿verdad? No, Ok, sí, porque no se ve como muy fuerte, ¿no? Así, así que estoy asusta, qué fuerte está esa cimbra, ¿no? Pero ya vi. Pero empiezas a regular un poco la luz, entonces, pues sí, te va a bajar la luz aquí. sí es lo que Fuerte. estábamos viendo. Si Y si una cerraron la ventana, ¿verdad? Hay que abrirla otra vez. Yo creo que la van a tener que Yo abrir. creo que esa sí conviene. Sí, la van a tener que El, abrir. el día que yo no estuve, me comentó Manuel que pediste que la cerraran, Ajá. pero yo creo que sí conviene abrirla. A ver, ábranle de una vez, Manuel. Para ver la luz, ¿ah? Esta. ¿Sí, no? Sí, estaría Martín, bien. échale unos marrazos. O no sería como ahí va a llevar, abrirla como de este lado. No, no, porque- no, no, no. O ahí mismo. Ya la tenemos bien planeada. Va ahí mismo de la Dala hacia arriba. Pues justamente lo que taparon. Sí, sí, como porque la rampa agarra parte de la ventana. Sí. Sí, 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 sí. Nada más es Ah, va bajarla. a ser, ajá, nomás va a ser menos. Bajarla, pero al mismo. El mismo arranque, O pero menos. Y que tiene que ser cuadrada. Falta el... Entonces, cuadrarla. ajá, hay que darle suficiente espacio. Pues vamos trazándola, Martín, ¿Sí? con una cinta. Ujú. Vamos dibujándola desde adentro para darle espacio del lecho inferior de la losa. Pues que no choque, ¿verdad? O que sí choque. Sí, que sí choque. Mira, podría ser... A ver, Que sí choque. pásale. A ver a dónde va. Pensar... Sí. Falta más todavía. ¿Qué hubo, Sergio? ¿Qué andan haciendo por acá? Ajá. Puras maldades. Oye, qué chiquito está este muro, ¿ah? ¿No le quieres subir otro metro? Échale, si quieres. Mójale y échale. Hijos de su... En lo ¿Qué que es lo que les Martín. digo? Se me emocionan. Se me emocionan. Nomás me voy un mesecito y No viene, hay que echarle mientras ya llegue tiene Abraham. otros 3 depas, el Emanuel. Ya está. Ah, al cabo no viene el Arqui. Ok. Tiene abandonados. Ah, pues es que el espacio está buenísimo. Va a tener una luz, pues, suficiente, Ujú. agradable. Va a ser literal una cueva. Es que también la luz está bien, es más cálida a veces se siente bien sofocante, muy directo, y es lo que a mí me gusta así, pues que no sea tan directa. No tienes que andar ahí tanto tapando. Nos salió más oscuro. Es como De, más, de por sí, da más, mi- todo. más místico, exactamente. No, pero va a ver, ya. No, pues es que de hecho, si volteas para allá y ves esa luz, se ve más mística, Sí. más contenida, ¿no? Exacto. Aparte las alturas están impresionantes. Sí, las alturas. Va a estar en el patio y voltea hacia arriba. Este patio, a ver, ¿para qué? Ah, es para ti. No, Es para ti. El cuarto que está aquí arriba es sí, de Dana. Dana. Dana, entonces tenemos un problema tú y yo. Tú y yo tenemos un problema y tú ni sabes cuál es. Es que yo pensaba que tu cuarto era el del frente. Y al frente yo te había diseñado un patiecito con un muro pantalla para que tuvieras luz. Y ese muro lo iba a pintar de morado. Pero pues ya no va a ser tu cuarto. Entonces, ¿qué muro vas a querer de morado? Porque el de la cabecera de tu cuarto, ¿verdad? Yo creo. No sé. O ya no lo quieres morado y lo quieres blanco. Porque te voy a decir una cosa, el morado está muy bonito. A mí me encanta el morado. Pero te quita luz. Entonces tu cuarto, si lo pintamos de morado, va a ser oscuro. Entonces no sé si te guste la oscuridad. Si te gusta, pues lo pintamos de morado. O un poco nada más. Un poquito. Poquitín. Un color Ok. lila, ¿verdad? Un color lila. Un lila. Sí, sí, sí. El lila es muy bueno. Pero vamos a pensar cómo vamos a pintar ese muro lila.
O todo el cubo del patio. No, ¿va? No, porque ahí sí No. bajaría mucho muro de la luz. cabecera. Literales. Ajá. Toda la casa se pinta de morado. Pues sí me gustó la idea de que la ventana llegue al lecho inferior de la losa para que se alinee con la losa y le damos el alto, pues prácticamente si se puede todo. Es que puede ser un cuadrado, hay que revisar cuánto tenemos de ancho y Ajá. tratar de darle lo mismo de alto Ah, ya te para que entendí. sea un cuadrado. A ver, mide, porfa. ¿Cuánto tiene prestas tu pulso? de ancho la losa del descanso? Mira, Fíjate. Yo digo que se alinee con la losa. Sí es místico. sí nos puede dar el Ya no mismo le ancho. diga a Marce porque Tenemos de ancho 1.25 y ahorita a la cimbra tenemos 1.33. No, pero ahí te va. Tiene que ser un cuadrado que se alinee con este paño. Porque si no, aquí ya no va a ser cuadrado. Ya te entendí, ya. ¿Sabes? Ya. Ok. Entonces, por eso te decía, mide hasta aquí. Ujú. Bueno, ahí Tendría que ser alta, ¿va? 72. Mira, fíjate, Manuel. sí, Ahí te va. Yo digo, opino, que se vería muy bonita una ventana cuadrada ahí. Y también te voy a decir que me gusta que sea alta. ajá, Haz de cuenta. Mira, dibújatela, ajá. 72. Que tenga lo que tiene el descanso, ajá. la para que parte se cual- alinee con ese vértice. Y si la queremos cuadrada, pues tendrías que medir, Martín, 72 de arriba hacia abajo. ¿Desde arriba? Ajá. 72. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Ah? Más o menos ahí. Está pasando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Este. Ah, ya la vi. Entonces, sería que abriéramos ahí Ujú. una ventanita. 72 por 72. Y es una ventana alta, pues, Sí, sí. que también me gusta porque no quisiera que se vea mucho hacia la ventana de la recámara de Ya tu es hija. menos. Ajá. No, y con ese cubito, con esa va a entrar la luz. Sí, con eso tienes para iluminar este espacio. Lo abrimos ¿La abrimos ahorita? de una vez. ¿Se puede? Sí. Si se puede, estaría bien. Bueno, antes de. Vamos viendo el de aquí, ¿no? El A que ver. platicábamos cómo Ay, A ver. tomamos una pausa con este. Sí, ¿verdad? Porque aquí este es un closet. Sí. Que se vengan las niñas. Ya vienen. A ver, recuérdenme cómo se llaman. Tengo mala memoria. Naomi y Lana. Dana. Ok. Naomi. Naomi, Naomi. Naomi. Dana. Como la canción de Dana. De Richie Valens. Muy bien. Entonces, Dana y Naomi, adelante. Y señora Janet. Janet. Cuidado. Janet. Adelante, señora. Gracias. Janet, Naomi, Dana y Emanuel. Janet, Naomi, Dana y Emanuel. Ok, sí, ya les entendí. O sea, ustedes quieren dejar este muro aquí abajo para la amplitud de este siguiente nivel. Esa es la intención, ¿verdad? Por un lado sí me gusta porque pues tienes esto aquí, ¿no? Y puedes, ajá, y puedes colocar cosas ahí. Por otro lado no me gusta porque se ve eso. Esa rampa no me gusta. ¿Sabes? Porque tienes esa línea diagonal ahí. Que de hecho se va a ver ahí siempre. Ajá. De hecho. Y es que si se sube, ¿qué? Si se sube, ¿qué se hace con este espacio, verdad? Si se sube, no hay tanto problema, según yo, porque ya vamos a abrir aquella ventana. Entonces ya no estás condicionando la iluminación únicamente al domo que va a haber aquí. Sí, ¿no? Yo creo que ya te sirve. pero sí, sí va a cambiar el alumbrado. Ya si se sube eso, pues sí se tapa ya más. Y ahorita como está despejado, ya brota la luz.
Pero va a ser igual, porque ahorita Sí. no tienes techo. Pero Una vez que le va, po- va a llevar el de este, ¿no? El Tragaluz, tragaluz, sí, sí, tragaluz. sí. Por eso, pero ese tragaluz, pues, o sea, la luz que le va a pasar es la misma. Obviamente, pues, se va a concentrar nomás aquí. Aquí ya no, porque este muro sube. Es más temas, yo creo que de amplitud que de luz. Te da más amplitud porque, pues, este muro no, no sube. Una opción es dejarla así y hacerle un barandal bien feo que ya no tiene nada que ver con la casa. Es que eso es lo que yo digo. La casa no tiene barandales. Entonces aquí nos obligas a hacer un barandal. Me gusta más la idea de que aquí se suba Ajá. y que aquí te queden unas repisas. Tenemos unos tablones, unas losas coladas Ujú. y si hacemos unas repisas para los premios. Tienen que ganar premios. Para los No se rían, diplomas. es cierto. Tienen que ponerlos ahí y se ponga un lugar para almacenamiento. Pero es que va a ser un lugar, bueno, no, llegaría como las repisas, las dejaríamos como una altura como aquí, porque ya más arriba pues ya no puedes. Ya no. Entonces ya de ahí para arriba sería sólido. Entonces como que nomás quedaría el hueco aquí. Se vería bien. Pues algo como lo que ya hiciste acá, pues. Sí, sí. Sí, sí era el tema, pero ustedes son los que deciden al final. No, 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 ustedes deciden. Con nuestra asesoría. Por la luz no te preocupes, porque ahorita que le rompan, yo sí quiero ver que le rompan, porque va a salir la luz por allá, ¿sabes? Entonces se va a equilibrar la luz de esta escalera por aquí. Y toda esta luz que se ve aquí, pues no existe, pues esta luz es mentira. Una vez que te eches, se baja todo. Entonces, este es un espacio que tiene una luz más baja. Pero pues yo creo que suficiente para subir. Sí, porque le vamos a dejar linternilla o qué le vamos a dejar. No, es un O lomo. como en Ajijic. Es un lomo. Ajá. O sea, directa, Sí. seguro. Ujú. ¿Por qué? Porque así lo marca el plano. Pero sí, seguros que sí lo queremos. Digo, obviamente si la dejamos directa, pues la luz entra mucho más. Si el tema es la luz, pues lo dejamos así. Sin linternilla. Está bien. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Domo directo que se vea el cielo o indirecto? Que haya menos. En el indirecto entra menos humedad. A la larga, ese domo les va a dar un poco más de lata. Los domos hay que sellarlos por el agua, ¿no? La filtración. Sí, mejor así. La linternilla, Ajá. la linternilla es mejor porque pues, tienes losa, Sí, sí. entonces se mete menos. Para evitar más con el tiempo, como dice. Ujú. Es que el domo te implica estarlo limpiando, sellando. Ujú. Sí, sí. Tiende más a filtraciones. Problemas. Ujú. Pero entra menos luz, ¿va? Porque Así tienes la es. luz indirecta. Ujú. Pero si tu concepto es la penumbra, así, entonces también está bien. Ustedes son los expertos en todos estos temas. Y todas Como estas entonces, traves son las de arriba, Sí, las que vamos a poner. digo, eso Que salió sí, que ya estamos esperando impulsado aquí. las vigas, nos están atrasando las- esas vigas. las vigas pretensadas de Petreo. Correcto. Petreo es una empresa orgullosamente tapatía de prefabricados de concreto. Así Hace es. vigas de concreto pretensadas, postensadas, hace block, hace bovedilla, hace de todo de concreto. Elementos prefabricados Ujú. totalmente. Muchas carreteras me he fijado que están usando sus vigas, sus traves. ¿En serio? Exactamente. Claro, o sea, ya para los puentes y así. Ya las mandan fabricar conforme al proyecto. Ajá. Nada más llega la grúa, las ensambla y a echarle los firmes y demás, la carpeta asfáltica. Excelente. Sí, es una gran empresa, está Así creciendo es. muchísimo Petreo, pero además es muy accesible. Ujú. Entonces ataca proyectos chiquititos y grandes. ¿Ah? Correcto. Entonces, aquí nos van a apoyar con estas vigas y es que es bien fácil, ¿verdad? Para poder cerrar, pues Sí. como cerraste abajo, nomás que estas van a ser de concreto. Sí, sí. Ya nomás estamos esperando eso para Se supone que se ya, vea el avance. Sí, ya estamos esperando nada más que el laboratorio nos confirme que ya pueden hacer el corte, que ya llegó al fraguado correcto. Ujú, Y una vez estando listas, ya nos las traemos. la próxima semana La probablemente. próxima semana, sí, La próxima semana ya tenemos ese material exacto. para que te echen. Entonces aquí la recámara, para los que no sepan el proyecto, el muro va aquí, ¿verdad? Tu recámara Ah, sí.
Ahora sí. Dana, tu recámara va desde aquí. ¿Qué es la puerta? Aquí es la puerta. Ajá. Aquí es la puerta. Hasta más o menos donde están los ladrillos. Donde está ese castillo de concreto. Ajá. Es la división. Ajá. Del castillo de concreto hacia donde están los ladrillos es tu closet. Tu closet va a ser de ese muro hasta acá. Todo esto es tu closet. Todo esto es tu closet. Entonces tu cama va aquí, en ese muro. Y si un día quieres poner una tele, va aquí, en este muro. Entonces tú vas a ver tu ventana, va hacia acá, hacia este patio. Por aquí va a salir una copa de árbol. Vamos a poner un arbolito bonito para que crezca el árbol y que tengas ahí pajaritos a un lado de la ventana. Y ese muro es el que vamos a pintar de morado. Todo ese muro. De lila. ¿Te parece bien? Excelente. Clientes satisfechos. Entonces, y la puerta de su recámara va más o menos aquí, ¿no? Desde aquí. Desde acá, Ujú. un poquito más, ¿no? No. Para allá. No, es como por aquí. Casi lo mismo aquí Están casi juntas. Ok, ya de ahí es pasillo. ok. Entonces el pasillo se recorta, ¿verdad? Entonces ya todo este pasillo es, aquí ya están adentro de la recámara de sus papás. Caminan por aquí y usted ya está en el baño, Ya. ¿verdad? De hecho está en la puerta, está estorbando la puerta. Sí. Su puerta es aquí. Sí. Abre la puerta acá. Aquí entramos al baño. Está el lavamanos, la taza y la regadera. Cuando tu hermana esté usando tu baño, tú te vienes para acá. ¿Saben dónde está su baño? Mira, venga, vayan a ver allá. Este es el pasillo que van a usar todos los días. Aquí se asoman al árbol, saludan al árbol. Y justo ahí donde va Dana, ahí está la puerta de su baño. Van a compartir un baño. Entonces, aquí está la puerta de tu recámara, Naomi. Aquí. Y aquí está la puerta del baño. Entonces aquí se hace un pasillito, ¿verdad? Donde tú vas para acá y tu hermana va para allá. Entonces aquí donde estoy yo es el muro del baño. Ese muro todavía no se hace, pero todo esto es muro. Todo esto es muro. Entonces tu recámara, ya la viste, es toda esta área. Y es la misma dimensión. Ninguna tiene una recámara más grande. En eso me preocupé, para que no se anden peleando. Para que la tuvieran la misma. Entonces, si se fijan, miden exactamente lo mismo. Tienen el mismo tamaño de closet. Lo único, pues, que esta recámara llega hasta aquí. Hasta aquí. Tú vas a tener un ventanal que va a llegar hasta el baño. Entonces, aquí donde estoy yo ahorita es el patio. Aquí no lleva techo. Entonces, pues es tu propio patio. Y si quieres salir a ver quién toca, te asomas por aquí. Pero nomás así poquito. No te puedes asomar mucho. No, es como alazano. En sí, no. No voy a preguntar que si ellas eligieron el orden. O tú dijiste esto. No, pues yo qué. ¿Quién escogió? Cuando fuimos a su oficina, Ajá. que nos enseñó proyectaron en la computadora lo que fue Sí, sí, sí. el El proyecto, proyecto. pues ya de cómo iba a ser la casa. Ahí recuerdo que Naomi dijo que ella quería el que tenía el patiecito. Sí. Sí, que decía usted que le iba a poner una barda alta Ajá. que para que no por la serenata y eso. Ajá. Para que no le llevaran serenata. Sí, sí. ¿Y qué dijo? Que no. Acérquense a golpear ahí. Ajá. Entonces, pero Naomi no la quiso. Sí, Naomi es la de la recámara de allá de Ah, adelante. Naomi, ya, claro, Sí. claro, claro. Y Dana, pues ni modo. No te No, quedó de dijo no. otra, Quedó la ¿va? de en medio. Pobre Dana. No, pues Pero va a Dana, ser la mejor, ¿eh? Porque vas a tener árbol. tú vas a tener un arbolito ahí. Naomi no. Pregunto porque yo tengo una hermana y somos igual. O sea, Ajá.
Y cuando elegíamos cuarto, siempre era como una compra de yo esta, yo la otra. Entonces, ahorita, ¿cómo eligieron? Quiero saber Sí, eso. desde esa vez creo que me había quedado ya dicho que la recámara de enfrente iba a ser la de Naomi y la de en medio, la de de Dana. Dana. Sí. Ah, pero van a estar juntitas. Nada más van a caminar tantito y ya. Ya que crezcan, ya nos veremos las caras. A lo mejor más adelante ya viéndola ya deciden Sí, si sí. se Te intercambian. quedas con eso. Sí. No nos van a sacar a nosotros. También. Ya, Sí. pues, ahí ya de cuarto morado. ¿Y su recámara qué tal? ¿Qué les Una pareció? ¿Qué resta? ¿Su recámara qué les pareció? Pues muy bien. Ya ni le digo porque luego me regaña. ¿Sí? No, está muy bien. ¿Y el closet? Ah, ya están haciendo las instalaciones. ¿Qué querías de más? ¿Eh? Nada, está superando mis expectativas. Sí. Sí. Pues es que aquí ya la recámara pues quedó muy cómoda. ¿Cuánto tenemos de muro cabecero? Como 360, ¿no? 360 libres. Cabe perfectamente ya una cama king size. Y Sí, la sí está vista. amplio. Sí tienen vista, ¿eh? Sí. Hace rato allá en la entrada que volteé, o sea, tienen Mm. vista hacia el frente. No, ya que se suba al rock, Ah, ahí es como panorámica. otra cosa. Ahí sí es la vista. No, la vista va a ser el nuevo árbol que van a tener aquí. Porque ese árbol sí tiene que crecer para tapar todo esto. Ya quedó el muro de concreto también ya. El muro de concreto quedó bien, ¿eh? Quedó bien. Ya nomás. Sí, Ya está sí. todo. Ya está. Ya nada Nomás más que echar. es poner vigas y vámonos. Podríamos quitar este muro para ver más el árbol. Eso sí podría ser. O sea, es que ya cada vez me lo quitan más. ¿Qué opinan? Pues ya sería cuestión de que si quieren más privacidad o... Es que ahí ya me animo a decirle porque luego va a decir, oh, pues. Dime, Sí, dime. dilo, No, así está bien, así, pero. O sea, a mí me gustó también. Sí, de principio sí le dije a Martina Darky. Le dije, no, es que. Pues aquí tienes la cama. Y entonces con esto que no estaba, tenías más como Vista. vista. Sí, sí, Y sí, sí. pues aquí estás hasta acostado y ves todo. Ujú. Pero a la vez dije, pues también estamos más como expuestos pues a algo, ¿da? Cualquier cosa. Y ya este muro como que te protege mucho más. Estás así, ya estás bien protegido. Por esa parte le dije, pues está bien. Pero sí, de primero sí dije, no, que se vería bien. O sea, está Toda, como en un punto equilibrio. Un punto medio. Ajá. Claro. Sí, si nos vamos por vista y estructuralmente no pasa nada. Realmente pues ese castillo va ahí nomás porque va a la ventana, ¿sabes? ajá. O sea, todavía, o sea, piénsenlo. Yo también la podría quitar, ¿eh? ¿Tú qué dices? Pues sí estaría bien. Bueno, en cuestión de que decíamos por privacidad, pues también ya ahorita existen las cortinas y persianas y muchas cosas, sí. O sea, le ponen a una Y ya, ventana más ajá, amplia. ya eso ya nos daría como un poquito más de privacidad, pero pues la vista que tenemos, pues sí está Sí, vale muy la pena. bonita para aprovecharla. Que ya con ese sí se veía mucho más la O sea, la ¿estaba vista. hasta dónde? Hasta la No. hasta el. Bueno, originalmente es tal cual como Ajá. está. La otra es quitar ese castillo y ese muro de ladrillo y sería de hasta donde está el muro de concreto. Hasta el muro de concreto. Yo digo que sí, ¿verdad? Pues sí. Para que Una tengan la vista ventana muy completa horizontal. de ese árbol. Claro, porque de aquí ya, sí, tal cual, de aquí ya lo van a poder ver. Ajá. Porque va a estar, me imagino que centrado. Sí. Sí, claro. Ok, pues adelante. A demoler. Muy bien. Vénganse ahorita con el Martín y denle con todo. ¿Martín es el demoledor o qué? Pues yo creo. ¿Quién demuele, Pedro? Digo,
Ay, ya salió Pedro. Sergio, ¿quién demuele? ¿Quién demuele? Por eso ni respondo. Ajá. Entre todos. Necesitamos que nos vengan a demoler aquí. ¿Cómo crees que ahorita se andan jarrando? Pues a ver, subimos. Porque no he visto la escalera. Adelante, adelante. Vénganse. Ya está para utilizar. Ese paticito es el que cambió todo el proyecto original. Y nos adaptamos realmente a la medida de las vigas. O sea, porque rescatamos, jóvenes que están viendo este video por primera vez. Adelante, adelante ustedes. Pero sí pueden subir. Yo creo que sí, ¿no? Es que nada más está este pedacito. Exactamente. Ah. Sí. El arqui. No está Ustedes no. tapado todo. Y ni me había dado cuenta, ¿no? No. Pues nada más a la pura escalera. Entonces así. Ahí Aquí no hay hasta ahí, problema. mira, hasta el descanso. Todo aquí ya. Yo nomás tengo una pregunta, Manuel. Mande. Si la lavadora está abajo, ¿van a subir a tender arriba? Sí. Claro, ¿no? Mexicana. Pues yo como creo que es. los fines de semana va a lavar y va a atender arriba. Él, ¿verdad? Yo creo que tú vas a tender abajo, ¿verdad? O meter a la secadora. O a la Con secadora. la secadora, sí. O sea, ahorita donde están también. Es que ya, tienen en el ya exterior. tapado aquí, Sí. ya Ah, imagínese. sí, en el Sí, es que es lo exterior. más. ¿Qué? No, pues ya estaba. No, la vista sí está bien bonita. Esta salida está muy bien. Aunque no se vengan a atender, yo preferiría que sequen en secadora, que Mave, la gran empresa Mave, Ah, sí. ¿verdad? Nos done una buena lavasecadora y pues que la tengan allá abajo y abajo tengan su lavasecadora y aquí arriba pues nomás para los domingos que quieran comer acá arriba. Sí. Gracias, Amave. Sí, gracias a Mabe. Que Gracias a Mave, ¿eh? sí fue- Todavía no están bien convencidos. Entonces Pero ya hubo un acercamiento. Pero necesitamos, gracias. necesitamos convencerlos bien, bien, bien. Pero sí, esta vista yo entiendo. Sí, también nos buscó la marca. Ay, no es que no traigo mi teléfono. Hay una marca que nos buscó Emanuel Ajá. para la parrilla, el horno, todo así. Yo estoy impactada. Ellos dijeron, todo les ponemos. Oye, yo tengo que agradecer a las personas que han donado, Marcia. A ver, Yo no me espérame. acuerdo la marca ahorita, pero se las paso a los editores. O sea, buenísima onda, ¿eh? O sea, la campana, la parrilla, el microondas, no sé, me dijeron, Ve- de aquí pueden elegir. ¿Es una nueva empresa? Sí, ¿Sí? o sea, no, o sea, normalmente Cota Paredes es quien pone todos los equipos y accesorios Ajá. de la cocina, Ujú. porque la cocina la hace Fabi, no es solo cocinas. Ah, Pero ellos dijeron, tengo una compañía, y tengo electrodomésticos y quiero donar para un proyecto. Entonces, pues dijimos, ay, perfecto, bienvenidos, ¿no? Entonces, sí, qué ya me bien. dijeron lo que necesiten, me dicen y lo vamos a... No, Entonces, pero- ¿ellos donarían aquí? Sí, Ok. No sabes la cómo se verdad, llama, no. muchas gracias, Sí, no, qué está padrísimo. sorpresa. Les debo la marca porque está nueva, o sea, no habíamos trabajado con ellos, pero Ah. ellos llegaron solitos. Sí, sí, sí. O sea, fue de que sí, nomás díganme qué necesitan. Entonces, ya en cuanto se confirme, ¿ya tenemos el diseño de la cocina? No, todavía no. Ya nada más para ver medidas. Ok. Ajá, y los Ay. equipos y ya con eso. Súper padre, Gracias. sí, no. Ya luego les digo la marca para que... vayan Para y le den amor. agradecerles, Ya, pues, tomarlos en cuenta. Fírmeme a mí porque tengo que agradecer a todas las personas que han Ya, estado pues, donando. Dale doble clic. ¿Dónde? Ahí. Pues ese doble clic es para. Ya. Ok. Sí. Estamos en la. Esta es la hora del agradecimiento a todas las donaciones tan generosas que nos están haciendo llegar. Entonces, aquí tengo más Sara Verde 8006. Muchísimas gracias por tu donación. Socorro Hernández 1125. Muchísimas gracias por tu donación. Ella dona en el video de Un Techo para Pecas. Mazara Verde dona en el video de Casa que se bifurca en España, en Madrid. Muchísimas gracias. Nuestra querida Totis PRZ, muchas gracias. Ella dona también en el video de Un Techo para Pecas. Alex Nazario, 3247, súper gracias. También dona en un video de Un Techo para Pecas. Luis Cordero, 3194, también, muchas gracias. Sol Soledad, muchísimas gracias también. Ed Redonda, muchísimas gracias también. Arturo-TN6JM, saludos, muchas gracias Arturo. GT500, muchísimas gracias. Totis Pérez también, muchísimas gracias. Así que a todas las personas que están donando en los videos, de verdad, muchísimas gracias. Todos son un granito de arena, a veces un granito, a veces un montoncito, pero todo suma para que todo esto
se construya. Todas las personas que nos ven, Cota Paredes Arquitectos, arquitectura avanzada y enobra.org, los ingresos de todas las empresas se vienen para acá. Así que cada que compras un curso, estás ayudando a una buena causa. Cada que contratas un servicio de proyectos en Cota Paredes Arquitectos, estás ayudando a una buena causa. Construcción. Próximamente vamos a abrir una tienda Fester, así que ya empiezan a pedirnos todos los productos de Fester en contacto@cotaparedes.com o en los números de WhatsApp que les vamos a dejar aquí también, porque les vamos a dar todo el servicio completo, todas las impermeabilizaciones garantizadas, y todo eso también se viene para acá. Entonces, pues es una economía circular, jóvenes. Y de verdad, muchas gracias a todas las empresas que están apoyando. Y si eres una empresa que quieres apoyar con algo, con una lavadora, con el piso, con las ventanas, con el aplanado, con el yeso, con el Muebles. mortero, con muebles, ya hablamos con nuestras amigas de Arteína y puede ser que nos vayan a apoyar aquí con el interiorismo de alguna de las zonas de la casa, pero también si tienes otra empresa y quieres tener la mejor publicidad del mundo, ayudando. No te vamos a cobrar nada más que tu material, lo que tú sabes hacer, que lo pongas aquí para que este proyecto de Un Techo Para siga creciendo y sea cada vez más sustentable, que cada vez sea menos el recurso que Cota Paredes Arquitectos tenga que inyectar para que se redistribuya entre todas las empresas. Y lo más importante también es que a las empresas les llega trabajo. Si tú te anuncias con nosotros, te va a llegar trabajo, créeme. Y nosotros vamos a apoyarte para publicitar y anunciar y potenciar tu marca a través de todas nuestras redes sociales, reels, videos largos, TikToks, shorts, todo lo que se pueda. Vamos a enfocarnos a anunciarte. Y también para eso tenemos enobra.org. En enobra.org tenemos 3 membresías. Una de, me parece, ¿cuánto cuesta, Marce? 399. 299 y 699, ¿no? 299 y 699, y creo que tenemos una de 1,000 pesos en donde las empresas que quieran anunciarse en nuestras redes sociales se dan de alta en esa membresía en Enobra y se ganan con eso reels, post en Instagram, en Facebook, para que se anuncien, y créanme que funciona. Gracias a Dios tenemos buen impacto en toda Latinoamérica. Entonces no solamente las empresas mexicanas pueden conseguir muchos clientes a través de nuestras redes, sino empresas de toda Latinoamérica, la verdad es cierto, y quizá de otros países también. Entonces, para eso está enobra.org. Estamos también lanzando la nueva aplicación de enobra.org para todas las personas medio flojas que no quieren meterse a www. no sé qué. Entonces, se meten ya a su app y ahí enobra.org es una plataforma que sirve para conseguir contactos de construcción. Si andas buscando un arquitecto, si andas buscando un ingeniero, si andas buscando un electricista, si andas buscando un interiorista, si andas buscando un gestor, ¿verdad? Para que te ayude a sacar un trámite de licencia de construcción en tu ciudad. Es gratis, es gratis. Hay membresías de paga, pero es gratis. Entonces, si tú eres un gestor y trabajas en la zona de Veracruz, te das de alta ahí, gestor Luisa María López, pones tus servicios, subes algunas fotografías de los proyectos que has ayudado, algunas referencias para que te puedan contactar, y ahí te empiezas a promocionar de forma completamente gratuita. Si eres un despacho de arquitectura, si eres un maestro de obra y estás construyendo por tu cuenta, te das de alta ahí, ¿verdad? Para que los arquitectos, cuando traigan una obra en otros lugares, por ejemplo, a mí que me cae una obra, vamos a decir, en Veracruz, me doy de alta allí en Enobra y busco maestros de obra en la zona de Veracruz y los contacto, y si me entiendo bien con ellos, pues los contrato para que me hagan mi obra, y de esa manera pues poder abarcar más zonas de trabajo, garantizando la calidad, porque todos los que me están viendo saben que en el área de la construcción hay mucha gente muy informal, ¿verdad? Hay mucha informalidad, hay mucha gente mala, hay mucha gente estafadora, hay mucha gente que solamente está buscando el beneficio y no los vuelves a ver. Entonces, es muy importante trabajar con gente seria. Por eso es Enobra y por eso es la membresía de Enobra. Porque la gente que está pagando una membresía, pues no van a ser, ¿sabes? No va a ser gente mala, porque ya está invirtiendo y nosotros estamos revisando qué tipo de empresa es también. Entonces, de esa manera, respaldamos un poco la calidad de las empresas que se registran en Enobra en la membresía. Pero como es gratuita, todo el mundo puede inscribirse, pero se trata de que más personas estén todos en un solo lugar para poder trabajar de forma más rápida con gente buena, gente seria y gente formal que te dé tu factura. Así que tómenlo en cuenta. ¿Cómo ven? Bueno, pues vamos por abajo otra vez.
Ok, pues ya tenemos trabajo para demoler, jóvenes. ¿Y ese huecote qué? Y abrimos, ahí va el centro de carga. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y qué va a hacer eso? No, bodega. ¿Sí? Viene marcado. ¿Sí viene marcada? Sí. ¿Viene marcado el centro de carga ahí? Sí. Pues digo, por un lado está bien, ¿verdad? Porque se aprovecha, es un buen espacio. Sí, sí. Es Sí un puedes, hueco que ya estaba desaprovechando. sí puedes guardar muchas cosas ahí. El tema es que como tienes el patio, hay que impermeabilizarlo muy bien. Va a ser una fuente de humedad, o sea, hay que protegerlo. Esa puerta también, pues hay que protegerla, ¿va? Porque va a estar en contacto con el agua. Va a romper un poquito con el muro. Ojalá que la podamos hacer de lámina lisa para que no la veas. Pero el centro de carga pues, no necesita ni respirar ni nada. En el centro de carga, Ajá. el plano nos lo indica ahí y lo estamos enviando hasta el fondo, lo más pegado hacia el muro de concreto. ¿Dónde más lo podríamos poner? Porque lo podemos mover ahorita, sin Sí, sí lo bronca. puedes mover. ¿Dónde lo quisiera? Por ejemplo, digo, es que yo siempre estoy pensando en la estética y pues yo ahí voy a poner una tapa, ¿no? O sea, el muro ya no van a ser desde abajo, entonces la puerta metálica que vamos a poner ahí tiene que ser imperceptible, ¿no? O sea, para que se vea corrido el muro desde abajo. Ujú. Si logramos eso, que quede lisa completamente, pues ya no tengo tanto problema que esté el centro de carga ahí, aunque se me sigue haciendo raro que esté tan escondido, ¿no? La otra Do- podría ser en el patio de lavado. Órale, vamos poniéndolo acá mejor, ¿no? También Pero- el hidroneumático, Ajá, el plano lo marca en la cochera. Yo lo pensaba poner aquí, porque en la cochera pues le estamos robando espacio. claro. Sí, está mejor ahí. Yo aquí estoy considerando poner el hidroneumático. Ok. Pensando en eso de los servicios, por eso se me Ya se hacía bien ahí. aprovecha las dos cosas ahí. Entonces, ¿tú prefieres que quede ahí? Sí. Ok. Pues, Es que también queda más protegido. pues sí, no vas a tener niños Ya bajando. nadie va a andar ahí abriendo. Sí. Y allí se ve bajillo, pero como va la rampa, ya hasta cabes parado bien. Al sea, rincón. Ahí te va a servir de bodega de equipos, ¿va? De materiales Sí. y de cosas. Estoy pensando en qué tipo de puerta. Una metálica. Pero tienen Pero que como ser las dos. cierras. Tienen que ser dos. Es que yo estoy pensando en que, supongamos que es metálica lisa y no se ve, pero luego el cerrado, o sea, se va a ver la... Tenemos que hacerle una jaladera para adentro. En la misma lámina tenemos que Ya, hacerle un. o sea, que literal sea imperceptible, sí, tal cual. Sí. Una con picaporte y otra así con la chapa oculta. Una hoja la cierras con picaporte Ah. y la otra con una chapa oculta. Sí, porque esta es la primera foto que toman, la del patio. Ajá, sí. O sea, yo analizando, pues, esta es la primera Sí, foto. pues es la foto más bonita. El patio. Bueno, el patio y esta de acá atrás, que esta de acá atrás Pero está. bueno, sí puede pasar Ahorita, desapercibida. ahorita no tiene tanta fuerza, ¿va? Por la luz, pero. Salud. No lo va a superar, Emanuel. No lo vas a esperar ya. No, No, pues claro que no, Emanuel. Hasta que Me quitaste media luz de mi casa. no es tuya. Es mi casa hasta que la termines. Ya cuando la termines, ahora sí, ya toda tuya. Llévatela. Pero por eso quiero dejarte viviendo bien, canijo. Ahí lo miraré. De hecho. Ok. Ah. Pues está bien, déjenlo todo allá adentro. La puerta hay que hacerla, pues dos, ¿verdad? Porque una sola puerta va a estar bien estorbosa. ¿Y hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Hacia afuera. Y hacia afuera, pues vas a tener ahí plantitas. No le vas a poder poner ninguna plantita ahí enfrente porque te la vas a Sí, llevar. es Pues que hacia mira, adentro, pues Para las fotos podemos poner a lo mejor ahí unas macetas de como las de Blanca, las de barro acá bonitas. Ándale, pues unas macetas y cada que tienes que entrar, pues ahí mueves Cada poquito que la entrarías, maceta. pues sería muy rara vez hacer mantenimiento o algo y nada más las mueves tantito. Sí. Sí. O sea, si no quieres que se vea como el cuadrito, pues que después las puedes... Claro, las tapamos esas puertas con un par de macetas. es que y ya. siento que si es mucho espacio desaprovechado que se puede Aprovechar. utilizar, claro. A ver, métete. Ay, no te creas, es broma. O sea, es que sí crece, pues. Como dicen, sí crece allá. Sí. Sí te cabe Por una eso lo revolvedora ahí. aventamos. ¿A qué lado? Y el arbolito de Navidad y... Sí.
Ok. Bueno, está bien, pues hagan lo que quieran. Que quieran. Ya están grandes. Ya, cabrón. ¿Verdad? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Muy bien, pues está bien. Entonces se queda. Pero lo que sí es la ventanita de arriba, ¿va? Sí. Oye, la ventana de arriba no se va a alinear, ¿verdad? Entonces con la bala. Porque Oscar y yo estuvimos haciendo unos renders en donde la ventana la arrancábamos al lecho inferior de la losa para que se alineara con esto. Pero Ujú. no va a quedar más arriba. Más arriba. Me gusta más que quede más arriba. Ok. Sí, porque no me encanta verla. Ey, así ya no la ve. Así ya casi no la vas a ver desde acá. ¿La ventanita? Ajá. ¿Qué tal tu patio? Prácticamente eso hicimos en este proyecto, ¿no? Ujú. Le hicimos este patio, ¿ah? Te Sí, modificamos las escaleras. corazón. Fíjate, cada vez más estoy repitiendo esta analogía. Las casas están vivas. Analízalo. La estructura son los huesos. Ujú. El aplanado son la piel. Los muros son la carne. La sangre son las tuberías. El drenaje es el sistema digestivo. Todos los nervios son los cableados eléctricos. Y los pulmones Las ventanas, Patios. patios, Los patios. son los patios. no entra el aire. En, Y la luz. en cuanto le pongamos un árbol a este patio, está vivo. Se pone vivo el organismo. Entonces, es lo más importante yo creo que hicimos aquí, ponerle este patio. Patio. Ujú. Porque le dio vida tanto a la casa, porque el terreno es largo, pues. O sea, el problema de este proyecto es que es un terreno angosto y largo. Entonces, como es muy largo y nomás tienes un patio atrás y un patio adelante. El hueco de adelante, pues. Pero ese hueco de adelante, pues lo tapamos con las escaleras. Entonces teníamos que hacerle otro hueco para poder ventilar la recámara que está justo aquí. O sea, cuando yo les pregunto a la gente, ¿tú cómo distribuirías en un terreno de 4,5 metros 3 recámaras? Nadie me sabe decir, porque 4,5 metros, ¿cómo acomodas 3 piezas de 3x3 y que estén ventiladas las 3? Está muy difícil, pues. Entonces, la clave es el patio. O sea, ese patio es el que le metió el pulmón para que respirara la recámara que queda en el centro. Entonces, eso es lo más bonito que tiene este proyecto, que ahora sí Dana va a poder tener respiración, porque en la otra casa que tenían, tu recámara veía un pasillo. Tú no sabes lo cerca que estuviste de tener toda tu infancia con el foco prendido todo el día, porque no tenías un pulmón, pero ya lo tienes. Nunca sabe uno qué tan cerca está, ¿verdad? Pero bueno, espero que vaya bien todo, que les esté gustando y que cada vez les vaya gustando más. Más. Sí, sí. Y qué paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia, Sí. pero ni tanta, porque estos jóvenes van muy rápido, van muy rápido. Ya en cualquier Sí, momento. nos detuvo eso nada más. Si no, Ajá. Ya. Si no, ya estaría techado, ¿verdad? sí, ya. Ya estaría techado. Pero está bien porque ya empezaron con los enjarres. Sí, ¿no? ya. De hecho, estábamos esperando nada más también de fontanero porque era lo que nos Ajá. hacía falta, pero ya nos cerró esta parte, también ya acomodó todo lo del centro de lavado. Ya ¿Poco instaló sí? todo. A ver, cuéntenme, porque trae el corte de atrás para adelante, ¿no? Es que Ah, yo ya aquí tenía usted rato que tiene no el vi. plano, cómo va correcto. distribuido aquí. Y ya a la hora lo recibí. Su malla ya listo para. Y con sacar. Maya, a ver qué buen trabajo, joven. Aquí en Costa Pérez El buen Arquitectos Humber. trabajamos muy bien. Ah, es que ustedes no saben, pero el buen Humber volvió El buen Humber en volvió. forma de fichas. Ya lo verán en los videos, en los siguientes capítulos. Porque es épico, con él fue uno de esos videos de El Fontanero contra Arquitecto, ¿te Ajá. acuerdas? Es de los De primeros los videos primeros virales. videos. Y se va a llevar a cabo una muy buena obra, Casa Valle Imperial, inspirada. Yo creo que la gente va a decir, se inspiró de Manuel cuando vean que estamos haciendo la Casa Valle Imperial, Ujú. porque todos los muros son de ladrillo, los de la Sí. planta baja. Correcto. Entonces,
Esa va a estar muy interesante. Pues a ver si explícanos. Es la preparación para la lavasecadora. Ujú. Mave, Agua caliente. o de Agua fría. otra marca, ¿verdad? ¿Qué Mave, sabemos? Mave. Mave, Mave, Sí, Mave. yo voy a luchar por esa lavadora, esa lavasecadora. Y la alimentación para el boiler, para el lavadero y el drenaje para el lavadero. Muy ordenado Humber Le últimamente. ¿eh? dejamos un céspol también para un derrame o lo que sea, para lavar. Acuérdense siempre de revisar en las instalaciones que este tubo quede dentro del enjarre, que no quede por fuera. ¿Me explico? Que este no quede por fuera. Se ve muy feo cuando el tubo queda por fuera, la rosca Ah, ok. del enjarre. Siempre revisa con los fontaneros que le ranuren bien y se que metan más. lo metan más, cabrón. Ok. Porque es de las cosas, son esos detallitos que, Sí, que se ven, ¿verdad? se ven, Molesta. Antiestéticos. se ven, no son estéticos. Y te hablan de que está mal ejecutado el trabajo. Por flojos no le ranuraron bien, Sí, ¿va? sí, sí. Sí, al parecer sí libra todo ahí. Sí. Sí, por ¿Se eso lo aventó rápido? ustedes siempre marquen aquí su reventón, Emanuel Martín, ¿va? Sí. y pónganlo Ujú. para ver si está por dentro o por fuera. Siempre chequenle eso, antes de recibirles una Sí, sí. instalación. Sí, luego se ve Sí se ve, ¿verdad? de que libran. Pero pues ya ves, hay veces que no. Allá en Olivos nos pasó con el tubo del aire acondicionado, que luego lo ves y lo pasas, pero ya cuando estás enjarrando te das cuenta que no. Ya llevas tu plomo y es cuando ya no libran. Exactamente, por eso, es lo que nos tenemos que estar cuidando. Oye, y también estás poniendo aquí el CR60, el No, el Vaportight, ¿verdad? Ajá. Muy importante entonces en todos los puntos críticos poner malla, Martín, Emanuel. Donde vean grieta, donde vean fisura. O sea, siempre tienen que tener un Festerflex. O sea, la malla, sí, la que es como de fibra de vidrio. Ujú. Y esa la tienen que poner donde vean puntos críticos, donde vean grietas y así. Sí, donde más revienta es en esta zona. No sé si por el mismo Aquí también pusiste. del vaporframe de ese del como chapopote. Ajá. Es donde más posibilidad hay a agrietarse. Porque Sí. está Entonces ahí le vamos a meter la fibra que trae. Ah, también le vas a poner el Fester Fiber. Sí, le estamos echando al enjarre también para que Sí, ponle a todo el agriete, enjarre. agriete menos. ¿Qué tal les está yendo con la fibra de Fester? Y es lo que yo les platicaba, que yo siento que sí ayuda bastante para la cuestión de las grietas. Ok. Y ese que ya no nos falte. Sí, sí. Que ya no nos falte. No nos debe de faltar la fibra, el Festerbond, Festergral, Vaportight, Fortite. CR65. O sea, son productos que tienen que estar aquí ya de ley. Sí. ¿Ah? Para Sí, garantizar pues sí todo. le estamos echando como marca, pues, Sí, el procedimiento. los pasos, ¿va? Sí, sí. Acuérdate que es bien importante. Yo ya les dije a los de Fester y creo que me van a hacer caso, que le pongan un QR en cada cubeta, porque las instrucciones vienen bien chiquitas, las letras. Sí. Entonces, si tienes un QR, le tomas una foto y que te vengan ahí ya videos Y y hablado y pasos y todo. todo. Hay gente que lo entiende más así. Ajá, Ajá, como tipo tutoriales. Tutorial. exacto. Exactamente. Eso, Fester, es lo que más nos va a servir a todos. Y si les está quedando bien cerrado el enjarre, ¿va? Sí. Muy bien. ¿Y por fuera qué tal? Ah, por fuera le diste otro acabado. Ajá.